Bueno, nos metemos en otro tema. El viernes la Policía Federal dio a conocer, los peritos de la Policía Federal, que el incendio en Iron Mountain, en el barrio de Barracas, 12 muertos el año pasado, fue intencional. ¿Qué quisieron tapar con ese incendio? Es el debate que vamos a iniciar ahora en minutitos. ¿Qué documentación había allí que realmente cometieron un acto criminal? ¿No les importó que murieran 12 servidores públicos? ¿Para tapar qué? Primera parte del informe de Mauro Federico. Cubrir cuartel 11. Tenemos un montón de heridos. Cuartel 1, cuartel 1 alarma. 1101 y 011 se desplazan. EQL, cuartel 1 alarma. El 5 de febrero del 2014, un brutal incendio destruyó el galpón de Iron Mountain. Aquí murieron 10 personas, 8 bomberos y 2 rescatistas. Las pericias demostraron que el incendio fue intencional. Los familiares de las víctimas claman por justicia. ¿Cuánto hace que sos bombero, Jorge? 48 años. 48 años de bombero. 48 años de bombero. ¿Y qué estabas haciendo ese día? Mira, ese día yo estaba en mi casa, me llamó mi hijo más chico, me dijo, papá, fíjate que en Barracas hay un incendio, hubo un accidente y dice que hay bomberos heridos. Entonces llamé al cuartel y me atendieron en el cuartel, llorando me decía Nora, me decía, venite para acá porque no sé lo que pasó, y me vine para acá. Resulta de que cuando estoy llegando, mi señora me llama y me dice, mirá, papá, parece que están en el hospital, están internados en el hospital. Dice, así que fíjate. Entonces me fui para el hospital. Cuando llegué al hospital, estaban todos mis compañeros ahí y estaba el helicóptero de la Federal llevándose a uno de los muchachos heridos, porque quedaron 4 heridos. Entonces, yo agarré, me paré, pregunté dónde estaba mi hijo y nadie quería contestarme. Entonces el presidente me decía, quédate tranquilo, todo va a estar bien. No, digo, decime dónde está Sebastián. Falleció Sebastián y está bajo los escombros. Pero explícame, le digo, ¿cuándo entraron? ¿Cómo fue? Y nosotros cuando entramos, jefe, me dice, entro, lo primero que hice, tratar de agarrar de un establecimiento fijo una manga y no salió agua. Y entonces cortan el metal de la cadena. Sí, y en ese momento se viene abajo. En ese momento. Esta pared. Esta pared. Esta que estamos viendo acá. Y después se vino aquella de la esquina. Ahora están abocados a salvarle la vida a los bomberos que quedaron atrapados. Por eso las ambulancias del SAME están estacionadas aquí muy cerca de donde ocurrió el hecho. Y se desplomó. ¡Guarda, guarda! Este galpón estaba apoyado sobre columnas así de acero como esa. Como esa que estamos viendo ahí. Como esa que estamos viendo ahí. Que son las que torsionaron al momento si vos te fijás, esos hierros tuvieron calor. Esos hierros fueron expuestos al calor. Entonces torsionaron. Toda la estructura es torsionada. Cuando cae esta pared, ¿quiénes quedan aplastados? Y acá quedan todos. Ahí sobre ¿cómo es se salvaron los heridos, se salvaron porque uno estaba más contra la pared, entonces la pared los tomó a los que estaban más afuera. ¿Conocías a todos? Lo conocía a José. José era de Villa Domínico.
como es Facundo, el que está con la gorra, era el compañero de mi hijo. Mi hijo es el de al lado, el que tiene la gorra con el número 2. A Day lo conocía, la verdad que era un capo como bombero. Lo conocía a Monticelli, lo había visto trabajar a Monticelli, buen chico. La verdad que conocía a la mayoría de ellos. ¿Y cómo era tu pibe? Mirá, mi pibe, nosotros, él de los 12 años que estaba dentro del cuartel, ya era cadete, él quiso abrazar la misma profesión que la mía y de hecho mi hijo más chico igual, así que, y mi nuera, quisieron abrazar la misma profesión y no hubo forma de pararlo. Él iba a la escuela y se me hacía la rata para ir al cuartel. Tuvieron un año para decir que era intencional. Y yo con el relato de uno de los que estuvo ahí, estuvo aquí, que está vivo y que me dijo cómo fueron las cosas, cuándo llegaron, porque ellos fueron uno de los primeros que llegaron. Ya con eso te alcanzó. Para mí me alcanzó. Para mí me alcanzó, yo dije desde el primer momento, fue intencional. ¿Y vos crees que ellos van a descansar en paz el día que se haga justicia? Yo creo que sí. Bueno, lo que planteábamos al inicio, ¿no? ¿Qué se escondía, qué guardaban en un acto totalmente criminal que poco les importó la vida de 12 servidores públicos? ¿Quién va ahora a investigar en serio en este país para darle respuestas al padre, al que hablaba con Mauro Federico? A ese padre que sigue clamando justicia. Porque eso fue intencional y evidentemente estaban tratando de esconder, que es lo que vamos a hablar ahora con los invitados, y en una segunda parte hay de este informe realmente muy importante, y además Berco tiene información exclusiva justamente escarbando sobre lo que allí se escondía. Está Eduardo Epstein, que es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, que hace tiempo viene denunciando. Está Paula Oliveto, legisladora porteña, que usted viene, ¿cuánto hace reclamando informaciones y mostrando documentación que realmente ponían en dudas esta empresa? Mucho tiempo. ¿Y tuvo alguna respuesta o...? Recién ahora el Poder Ejecutivo de la ciudad nos mandó el informe después de mucha insistencia 600 páginas, ¿no? Y una amenaza concreta de que si no tenían que venir a la comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico, a enfrentar las preguntas de todos y cada uno de nosotros. ¿Y el informe que le mandan la satisfizo para algo? No, por eso vamos a insistir en que venga el funcionario a respondernos cuestiones tales como puede ser que la empresa tenía un aviso de obra mucho menor de la que constataron se estaba haciendo, con serias dificultades en la calidad constructiva, y esa obra pudo seguir adelante, y esto es un documento oficial que así lo constata. Después pudimos constatar también distintos informes de inspectores donde decía que había cables en muy mal estado. Ahora, lo que a mí me llama la atención y me parece que puede servir esta charla como para encontrar una verdad, es todos los informes destacan que había un montón de matafuegos, que todo el sistema de bombeo y de agua funcionaba y muy bien, que era apto para la cantidad de metros. Entonces me pregunto, ¿no pudo haber incendio sin la connivencia de la empresa? Los tanques estaban vacíos, claro, los tanques de agua estaban vacíos y el sistema de antiincendio, ese que tiene que volcar el agua de manera como si fuera aspersión, no funcionó. Y el peritaje de la Policía Federal demostró que incluso había hasta cables añadidos como para producir ese incendio. Esto es lo criminal. Amén, ¿no? de una información que ahora van a escuchar también en la segunda parte del informe, tiene que ver con la falta de los controles debidos por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eduardo Epstein, ¿qué es lo que denunciaron ustedes? Que se habían dejado de hacer los controles, ¿cuánto? No, a ver, desde el año 2010 esta empresa no fue inspeccionada, pero lo que es todavía... ¿2010? Desde el año 2010.
Lo que todavía es mucho más grave es que esta es una empresa amiga del gobierno porteño. Yo lo quiero decir con toda claridad. Hay fotos del ministro Cabrera promocionando a esta empresa junto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, porque es una empresa que está subsidiada por el gobierno porteño, que no paga impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Y uno de los requisitos, fíjense ustedes, para poder estar exento dentro del polo tecnológico es aumentar la mano de obra en las empresas. Aumentar la productividad y aumentar la mano de obra. ¿Saben ustedes que esta empresa tenía denegado por el gobierno porteño, por Defensa Civil, el plan de evacuación? ¿Por qué? Por la ausencia de mano de obra. Año tras año se lo negaban. Sin embargo, está subsidiada para tomar gente. No la toma y el gobierno porteño no hace absolutamente nada. Esta empresa además, hay que decirlo con claridad, tuvo tuvo incendios en otras partes del mundo, intencionales, comprobados, sí, en Ottawa, en New Jersey 3, en Italia. En ninguno de todos estos lugares se consiguió lo que yo creo que sí se va a conseguir en la Argentina, que es el listado de los clientes. Bueno, ahora fue imposible conseguir el listado de los clientes. Ahora, los accionistas... Ahora no te puedo seguir contando. Porque está también Hernán Arbizu, que enseguidita nos vamos a meter sobre qué bancos o qué empresas guardaban material ahí y qué interés perseguían para quemar todo como hicieron. Segunda parte del informe. Estamos asistiendo a una novela de terror. Ya se confirmó, las pericias confirmaron que efectivamente esto fue quemado intencionalmente. Nos abre la esperanza a una búsqueda de justicia, esto lo venimos diciendo desde hace rato, esto se confirma ahora y estamos a la espera de que esto se pueda reafirmar el pedido de justicia. Que un banco, el HSBC, tenía miles de millones de dólares de Argentina que habían sido fugados del país a través de la evasión fiscal. Tomamos cuenta de que luego de un año nos informaron que el incendio de ese depósito de documentación de Iron Mountain no fue casual, fue intencional, sí. Ese incendio en que 12 servidores, 12 bomberos, algunos de ellos bomberos voluntarios, perdieron la vida, fue intencional. El principal afectado parece ser el banco HSBC, afectado entre comillas. Yo creo que tenemos un banco cuya especialidad es, hemos visto en los últimos tiempos, la fuga de divisas. Es un banco que tiene una especialidad en abrir cuentas en el exterior y vinculado seguramente al lavado de dinero. Así que la presidenta marcó muy claramente, hay una responsabilidad o algún lugar en el cual podemos buscar qué pasó. La desidia, la corrupción, la falta de empeño en un montón de gente inescrupulosa que no le interesó nada la vida de los demás. La ciudad ha hecho una gran cantidad de exenciones impositivas, inclusive Iron Mountain tiene, durante el año 2012, por ejemplo, 5 millones de pesos porque está en un distrito llamado Distrito Tecnológico, solo en ese año, por lo cual yo calculo que estaremos cerca de los 20 millones de pesos. Bueno, entonces estamos premiando y dando casi sin controles a empresas que además están siendo investigadas este lugar. Es decir, cada uno su responsabilidad. Evidentemente la ciudad no tiene responsabilidad directa en el incendio, pero en todo esto es necesario normar, legislar y no pueden habilitarse este tipo de galpones y sobre todo lo que no puede es inspeccionarse una vez cada 3 años. Hernán Arbizu, ¿y puede haber sido un plan tan criminal de esconder qué tipo de documentación que no les importó nada la vida de 12 personas? Mira, no les importó nada el 2001, así que, es decir, 8 personas comparado con la crisis del 2001, para ellos es absolutamente nada, literal. Si me preguntas a mí, por ejemplo, JP Morgan, ¿qué podría tener de información ahí? Oferta pública de Clarín y Banco Patagonia. Investigado sospechado por estafa a los FJPs. La asesoría por la intermediación en la venta de Ángel Estrada, la editorial. Denunciado por lavado de dinero, evasión y manipulación también, y delitos vinculados con la Comisión Nacional de Valores. Mi denuncia por lavado. HSBC ya tiene la denuncia del principio del año pasado por evasión a través de facturas truchas,
que está comprobado eso, que es en Argentina, no sé si te acordás, Mauro, vos. Sí, claro. El lavado ahora con la denuncia, bueno, la última denuncia de las famosas 4.040 cuentas suizas. Así que, y BNP Paribas, esta ya también fue la primera denuncia por evasión que existió en el país, a través del negocio de banca privada. ¿De acuerdo? Es que además esta empresa, Iron Mountain, se financiaba mediante un intracrédito de su casa, de Iron Mountain Suiza, un crédito organizado por HSBC, el mismo banco, le organizaba el financiamiento a Iron Mountain, quiero decirlo, y por eso está siendo investigado por la FIP. Ahora, ¿cómo es posible que esta empresa, digamos, que está denunciada por la FIP a nivel nacional, esté premiada por el gobierno porteño quitándole impuestos? Yo digo, en estos tiempos que se discute tanto la justicia, no hay ningún fiscal que investigue de oficio, porque entre otras cosas, el ministro del área de Desarrollo Económico no es el Pero digo, a ver, caso. nadie está investigando ahora en este momento. Sí, la Fiscalía, la Procelac, sí, bueno, hizo la Procelac sí, pero la Procelac investiga sobre documentación o sobre presunto lavado. Sí, bueno, Marcela Sánchez, que es la fiscal que lleva la instrucción de la causa, lo que tiene que determinar ahora es, una vez que ya se declaró la intencionalidad manifiesta, bueno, ahora se avanza sobre quiénes son los responsables, porque acá hay 10 muertos. Claro, mirá, si me permite un consejo, que llame ya mismo, que le prohíba la salida del país a Gómez Minujín de JP Morgan, a Martino de HSBC, al CEO de Iron Mountain, porque mañana están en Estados Unidos o en otro país. ¿Y para vos son esos responsables? Es decir, algún responsable es de 43 empresas que tenían información ahí, 29 estaban sospechadas o en alguna denuncia en vigencia. De esas, la mayoría eran por delitos económicos. Paula. A mí una vez me enseñaron que medias verdades era una profunda mentira. Lo que tampoco se dice es que parte de la documentación que estaba en el depósito también tenía que ver con ministerios, con aerolíneas argentinas y con también reparticiones del gobierno de la ciudad. Entonces, si vamos a abrir, que me parece que es importante que la justicia investigue, que investigue todo y digamos que estaba de todos y que en términos puros de lo que son las licitaciones y las contrataciones públicas, ni el gobierno nacional, ni Aerolíneas Argentinas, ni el gobierno de la ciudad lo podía tener a Iron Mountain como proveedor del Estado. A ver, ya seguimos con ustedes tres. A ver, Berco, de lo que estuviste trabajando de tu investigación, la información que has recogido. Primero te voy a decir, Gato, acá están las 43 empresas, en la libreta. Esa información que todavía no es pública, la conseguimos. Te voy a decir algunas de las empresas que no se mencionaron y que tenían sus archivos allí, en Barracas, en el lugar de la tragedia. HSBC ya se la mencionó, pero también otro banco mucho más grande, el Santander Río. También Pampa Energía, una empresa dueña de distribuidoras de energía y dueña también de generadoras y de otras áreas de la generación de energía. Transportadora General del Sur, otra de las grandes líneas troncales de alta tensión. Metrogas, Alto Palermo Sociedad Anónima, dueña de la mitad de los shoppings del país. Caputo Sociedad Anónima, una constructora de vínculo estrechísimo, inmejorable con Mauricio Macri, un hombre que muchos dicen es un ministro sin cartera, el empresario Caputo, un ministro sin cartera en el esquema de poder del macrismo, del PRO. Pero en un rato el resto de las empresas. Ahora, lo demás que investigamos. ¿Qué es lo que reflejan las pericias, concretamente? Las pericias reflejan lo que decíamos recién. Había rastros de combustibles, conectores y catalizadores de fuego. La Policía Federal concluyó que fue intencional. Ahora va a peritar la UTN. Falta que eso se conozca en los próximos días. La gran pregunta, ¿esto fue un sabotaje? Porque la empresa sacó un comunicado el viernes, a partir de que se conoció que esto fue intencional, donde decía que lamentaba el hecho de haberse enterado de que presuntamente esto había sido intencional. Ahora, ¿fue un sabotaje? ¿Fue alguien que fue a incendiar o tuvo connivencia de la empresa? Y ahí lo que uno se pregunta es lo que decía Mauro recién. Fallaron por un lado las medidas de seguridad, pero por otro lado, los aspersores y rociadores no funcionaron. Las bombas que tenían que llevar el agua a los aspersores y rociadores no tenían la potencia suficiente para llevarla ahí. Y los tanques donde tenía que estar el agua, no tenían el agua, tenían la mitad tenían la mitad de su contenido. Entonces, por eso la pregunta es si fue un sabotaje externo o no. La otra, ¿hubo controles? Acá el doble estándar que leemos, ¿no? Porque a Ibarra, el incendio de Cromañón le costó el puesto, la carrera política, todo.
A Macri esto le pasó prácticamente desapercibido. Los últimos controles, la última inspección fue en 2012. En el pedido de informes que hizo el diputado Gabriel Fuchs, que hablaba con Mauro hace un rato, le respondieron esas 600 páginas que en realidad las estuvimos mirando, son 300 son de pases de factura, pases de la pelota internos dentro del gobierno de la ciudad. O sea, esta repartición hizo esto, esta repartición hizo esto, pusieron copia de el pase de una a la otra como para cubrirse todos. Ahora, lo que dicen es que hubo dos controles, uno en 2011 y uno en 2012. El de 2011 fue el que tenía que hacer el Instituto de Control, que depende de un funcionario que se llama Gómez Centurión. La otra, la de 2012, fue una inspección medioambiental. Una inspección para ver si esto tenía un impacto ambiental, nada que ver con la seguridad y con si se podía incendiar. Los antecedentes de los que hablaban recién, son de distintos lugares del mundo. En 1997 se incendió un depósito en Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2006 se prendieron fuego dos en simultáneo, uno en Londres y otro en Ottawa, la capital canadiense. Pero mira esto, ¿quién es el que paga en definitiva para que estas empresas se instalen y desarrollen su actividad? El contribuyente porteño. Los subsidios del gobierno de la ciudad son los que se aplican a cualquier empresa del llamado distrito tecnológico. Por 10 años, ahí el legislador decía por 20, en realidad es por 20 para empresas nacionales, para empresas extranjeras es por 10 años, pero por 10 años no pagan ingresos brutos, ABL, ni derechos de delineación y construcciones. Esto es un montón de dinero que fluye anualmente hacia empresas que uno diría, bueno, es positivo que estén, son tecnológicas. ¿Qué tiene de tecnológico guardar archivos? Eso lo tiene que justificar el gobierno porteño, porque el subsidio es mucho. La pista del HSBC. ¿Qué es lo que nos lleva al HSBC? ¿Por qué se lo menciona en toda la investigación? ¿Por qué lo menciona ayer Cristina en la apertura de sesiones? Cuando la AFIP le pidió el año pasado al HSBC comprobantes y datos sobre las cuentas no declaradas en Suiza, el banco respondió formalmente le explicó a la AFIP que no se las podía dar porque se habían quemado en Iron Mountain. Es decir, que ya hay una utilización del incendio. Bueno, ya les vino como anillo al dedo. Concretamente, lo que respondió HSBC es: hay papeles, hay registros contables que no tenemos porque se quemaron ahí. Ya hay un... O sea, esto, a ver, permitime, Hernán, esto ya es gravísimo. Sí, lo cual es una mentira más grande que una casa, ¿no es cierto? Es una justificación, pero vos no te quepa duda que algún backup en alguna otra parte tienen seguro. Es decir, le vino como anillo al dedo. Qué casualidad que de esto no hay copias. Sí. Cuando se hacen permanentemente copias de toda documentación importante. Exactamente. Ahora, a ver, Berco, es muy importante lo que estás revelando vos, porque ya están usando el incendio intencional para justificarse de otra documentación. No es esto, digamos, vos sabés, cuando es una revelación exclusiva, te lo digo. En este caso basta ver cómo la AFIP sacó un comunicado de prensa a mitad del año pasado, cuando nosotros le reclamamos a Ricardo Echegaray que muestre todas las 4.040 cuentas. Ellos sacaron un comunicado diciendo: le pedimos a la HSBC comprobantes de esto, y ellos nos dijeron que se quemaron en Iron Mountain. Pasó sin pena ni gloria, bien por la AFIP, bien por Echegaray, pero pasó sin pena ni gloria el comunicado. Completamente. Se lo vio en pocos medios. No, completamente. O en ningún medio. Esto lo sacó muy barato Macri, y lo sacó muy barato otra persona que vamos a conocer ahora. El ministro más complicado por esto, el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera. Él es quien otorgó los beneficios fiscales. Macri, además, como lo decía Epstein recién, premió a la empresa en 2009. Hay una foto donde se los ve a Macri todavía con su bigote, sonrientes junto a los directivos. Ahora, Cabrera, ¿dónde trabajaba antes de ser funcionario? Ahí lo tenés. Sí. En el HSBC. A ver, recapitulemos. El HSBC le dice... Sí, me suena el nombre de Cabrera. ¿Epstein lo sabía? Sí, yo lo sabía bien. Y Cabrera no es la única cuestión esta. Las grúas, recordemos, también están denunciadas, las empresas de grúa, que la concesión también la maneja Cabrera, están denunciadas por ser titulares del señor Chantore de cuentas no declaradas en Suiza. Y solo en el 2012, recién decía Berco en el informe quien entrevistábamos, solo en el 2012 la exención impositiva alcanzó los 5 millones de pesos. Calculaba Fuchs, el legislador del Frente para la Victoria, que en total desde el 2009 deben ser más de 20 millones. Ahora, Paula, esto es un negocio redondo. Pero además, por supuesto, pero yo quiero decir una cosa. En el 2012 se comprobó, por eso la connivencia de la empresa para mí está prácticamente acreditada, que se deja aclarado, dice el informe del acta de comprobación de inspectores, que la actividad de la empresa es el depósito y la custodia de documentación de terceros en caja de archivo, por lo cual
tienen importantes instalaciones para prevenir y combatir incendios en todas las instalaciones. Entonces, si estaban las instalaciones y pudieron constatar su existencia y no funcionaron al momento en que se produjo el incendio, tienen que avanzar también sobre la responsabilidad de la empresa que tenía bajo custodia. ¿Ustedes se van a presentar en la causa con toda esta documentación o ya lo nosotros presentaron? lo vamos a aportar. Vamos a pedirle a todos los diputados integrantes de la comisión que desde el Pleno podamos hacer una presentación y si no lo haremos los diputados por nuestra cuenta. Eduardo. Hay inspecciones que tienen que ver con la agencia de control, pero hay otras que tienen que ver con policía del trabajo. A una empresa subsidiada, con muchísima más razón, tiene que ir policía del trabajo. ¿Saben de quién depende policía del trabajo? También de Desarrollo Económico y del ministro Cabrera. No fue nunca. ¿Cuándo fueron? Fueron después del incendio a las otras 3. ¿Y qué encontraron? Irregularidades absolutamente en todas las demás sucursales vinculadas con la toma de personal. Repito, el plan de evacuación, defensa civil del gobierno de la ciudad entre 2008 y 2013 se lo denegó. La pregunta es, porque si fue intencional, el incendio hubiera ocurrido de cualquier manera. Yo creo que igual ese lugar tendría que haber estado clausurado. Pero no igual lo pongas en ocurrido. potencial, no lo pongas en potencial, Eduardo. Ya está dictaminado que fue intencional. Había 4 focos ígneos, algo que es impensado que ocurra en caso de que hubiese sido si fue intencional también, lo que estamos poniendo ahí en el Zócalo, hubo asesinatos. No fueron además, muertes es accidentales. que además hay otra. Porque hubo un plan criminal que les importó un bledo cuando se produjera el incendio, los servidores públicos que tenían que ir ahí. ¿Sabés lo que contesta el gobierno porteño en el pedido de informes? Que el expediente de la habilitación de este lugar, porque los muertos son porque se cae la pared. Es evidente que ese edificio no estaba en condiciones. La pared estaba mal. De esa actividad. La pared. ¿De qué año era el edificio? Estaba más para ¿De qué año era? ¿De qué año era el edificio? El expediente de habilitación, el gobierno porteño contesta que se extravió. No está el expediente tampoco de habilitación. Quiero decir, la verdad es para hacer una investigación profunda de toda esta cuestión y de las responsabilidades también de los funcionarios, porque me parece que en este caso hay por lo menos indicios ciertos de que aquí hay connivencia. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para activar? Porque hay 10 personas, familiares, que claman. En este país, sin justicia en muchos casos, esto es realmente criminal lo que estamos revelando esta noche. Bueno, lo que decía recién Eduardo respecto del edificio y de la además, ¿por qué se construcción? esconde? Porque la verdad que yo no lo veo esto en los medios. No. Está claro que las paredes que se caen, que son las paredes que no tenían apoyo, es decir, las paredes que estaban sobre la vereda, sobre ambas veredas, tanto de Gaspar de Jovellanos como de Azara, lo que tenían era justamente una forma de construcción que no estaba preparada para soportar esa torsión que se produjo cuando el calor derritió los hierros. Claro. Es decir, las columnas, lo mostraba muy bien el informe el bombero, que tiene 48 años de bombero, es decir, algo conoce del tema. Esas bases no estaban preparadas para pasar lo que pasó. Lo llevaron a la muerte. Lo llevaron a la muerte, porque si el edificio no estaba en condiciones de ser habilitado, alguien se tiene que hacer responsable de haber habilitado un edificio viejo, vetusto, que no estaba en capacidad para albergar lo que estaba albergando. Mirá estas imágenes, Gustavo, estas imágenes que las tenemos en exclusiva porque nos las cedieron los familiares de las víctimas que estuvieron allí hoy presentes en la nota. Esta es la pared que se cae. Sí. Esta es la puerta que el bombero relata se abrió con un cortafierro la cadena de seguridad que tenía. En el momento que están haciendo esa apertura de la puerta es cuando cede la pared y se cae hacia la calle, aplastando a las 10 víctimas fatales. Ahí vemos cómo estos bomberos que están ahí son los que fallecieron. Estaban trabajando en ese momento, en el momento en el que se les vino la pared encima, que no es la pared que veíamos recién a nuestro compañero de C5N, sino que es la que se cae sobre ellos. Estos jóvenes fueron los que perecieron debajo de la pared. 10 en total, 8 bomberos y 2 rescatistas. Ahí vemos la imagen claramente de cómo ellos estaban trabajando, tratando de evitar que esas llamas se propagaran hacia el exterior, pero sin ser conscientes, y esto es lo que me decía... De que si abrían explotaba todo. Exactamente. Porque miren la imagen esta es impresionante esta imagen. Eso que se ve en el medio, lo rojo, eso es el fuego, que cuando se abre la puerta, supongo, sale lanzado impresionante, como una bocanada, pero además el calor que eso estaba generando en el interior del galpón, lo que provocó justamente fue la fundición del metal de las columnas y por ende esa torsión que lo que no pudo es sostener todo la como pared. Cartón. Exactamente, y se derrumbó hacia afuera porque no tenía el sostén necesario. A ver, Berco. Gato, hay que poner en contexto una cosa.
Nosotros el escándalo de las cuentas suizas del HSBC lo conocemos desde fines del año pasado, desde que se conoció acá que había esas 4.040 cuentas y que luego este año empezaron a publicarlo más en detalle a partir del consorcio de periodismo investigativo otros diarios del mundo. Ahora, los dueños del HSBC lo sabían desde un año antes. O sea, esto que se produce en febrero del año pasado se da en el medio de la investigación que en todo el mundo ya avanzaba por las cuentas no declaradas del HSBC en Suiza. Entonces, no hay que descontextualizar una cosa de la otra, tienen mucho que ver. Y otra, como si le faltara un condimento más para hacer la suma de todos los males, la conexión buitre. Esta empresa, por lo menos hasta 2012, tuvo participación de un 5% del fondo NML, sí, el mismo fondo que embargó la fragata Sarmiento en África, el mismo fondo que tuvo en tribunales contra las cuerdas en Argentina todo el año pasado. El año pasado, cuando se produce este trágico accidente o este trágico atentado, el NML, el fondo de Paul Singer, dijo que ya las había vendido. ¿Y está comprobado que ya las había vendido? Bueno, o quisieron sacarse el lazo de encima. Es una sociedad anónima, Gato, es imposible saber esos cambios de manos, pero sí en los activos, ellos sí exhibieron que en ese momento los habían vendido, pero en 2012... Espera un minuto que acá está balbuceando algo Arvizo. Sí, es decir, en Estados Unidos, que obviamente es donde se hizo la operación, perfectamente se puede detectar cada compra bajo ese nombre. Si la compraron bajo otro nombre va a ser imposible, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, Eduardo, vos esta mañana me decías en la radio que son fondos que tienen su sede muchos en las Islas Caimanes, ¿no? A ver, la sede del grupo controlante de esta empresa está este último año en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal europeo, a donde se mudó, ¿de dónde? De Islas Caimán, que también era otro paraíso fiscal. Es muy difícil determinar quiénes son los verdaderos dueños, y además otro motivo de sospecha de la AFIP fue que los titulares de la controlada, los titulares de la controlante, de la empresa controlante, que es South American Iron Mountain, South America, te decía, los titulares de la controlante son empleados de la controlada, son empleados aquí de Iron Mountain Argentina. Todos elementos que hacen de alguna manera un bloqueo, un blindaje para poder averiguar efectivamente quiénes son los dueños de esta empresa. Bueno, vamos redondeando, Berco, porque vamos a seguirlo mañana el tema, porque está saliendo mucha información que lo vamos a comprometer para seguirlo mañana con los... El último detalle, Gato, esto tiene, te decía, como si faltara algo, condimentos diplomáticos también. En 2011, además del premio ese que le dio Mauricio Macri en persona a esta empresa, en 2011 el embajador de Estados Unidos y el secretario de Comercio adjunto de la administración Barack Obama visitaron el predio de Barracas y condecoraron a la empresa por sus estándares de trabajo y sus inversiones. Ahí también está la foto de Francisco Cabrera, de este ex directivo del HSBC que se convierte en funcionario de Macri y que desde allí le otorga los subsidios, la exención de impuestos, que si son 20 millones de pesos como calcula el diputado Gabriel Fuchs, estamos hablando de 13.000 pesos por día, Gato. 13.000 pesos por día que todos los contribuyentes porteños le ponemos en los bolsillos a esta empresa, parcialmente propiedad de los fondos buitre, parcialmente propiedad de los bancos y que, como se comprobó el viernes, intencionalmente fue incendiada para borrar, vaya a saber la evidencia de qué delito financiero. Esto lo está investigando la Procelac. También tiene información la Comisión Nacional de Valores. Es algo que me parece, tanto en materia de negocios como en materia política, tiene que generar mucha más repercusión. Porque acá es llamativo cómo se tapa. A ver, primera evidencia. Toda esta información que se está revelando esta noche aquí en Minuto 1 se tapa. Es decir, no es culpa, evidentemente, de la legisladora que viene hace tiempo denunciando, de Eduardo Epstein, que... ¿Cuánto hace que estamos hablando de este tema, Desde Eduardo? el mismo momento del incendio. Bueno, ¿y qué respuestas has tenido como auditor porteño, digamos, de las autoridades competentes? No solo que no ha habido respuesta, sino que aparte nadie le quitó los subsidios, nadie fue a ver qué pasaba en serio con la toma de mano de obra, cuál era la productividad, cuál era el sentido, qué tiene de tecnológico. Nada. Cuando fue Cabrera la última vez a la legislatura a defender el presupuesto, le preguntaron concretamente por esto y dijo que eran todas mentiras. Bueno. ¿Eso le respondió, Así Paula? fue, sí. Está la versión taquigráfica.
Fíjate que un detalle que me parece que no pasa desapercibido en el informe que dio a conocer la Fiscalía de Instrucción 37 a cargo de la doctora Sánchez, es que hay 4 focosignios, como decíamos, pero no solo esto, esos focosignios se dan dentro de cajas que tenían en su interior material acelerante, así se le denomina a cualquier sustancia combustible. Esto quedó comprobado. Esto significa que indudablemente hay que investigar una autoría material. ¿Quién colocó ese material acelerante dentro de esas cajas? Y en segunda instancia, claro, ahí está la intencionalidad. Si hay una autoría material, alguien disparó estas 4 cajas, alguien permitió el y ingreso propició de una tercera persona, de lo que sea, para a colocar ese material. Ahora, el sistema que se contrata cuando uno busca este tipo de dispositivos es que vos mandás el papel y ellos te dan el soporte magnético. O sea que no es excusa que se haya quemado el depósito para que ningún organismo del Estado o de la justicia pueda reconstruir, y tienen la obligación el HBC o los otros empresas y organismos del Estado para poderlo reconstruir, porque si no entramos en la mentira de la empresa o de quien efectivamente realizó esto, ¿no? No, es decir, perdón. Sí, Hernán. Yo que he visto alguna, es decir, comparado con lo que es un tesoro de un banco, el edificio ese estaba más para hacer loft que para hacer un archivo. Un depósito. Por lo cual, un archivo, es decir, yo no sé si de entrada no hubo una connivencia como para decir, ¿sabes qué? Utilicémoslo como una bomba de tiempo que en algún momento es que vos sabés que además el tipo de papel en el que se guarda esta documentación es un tipo de papel que se constituye en sí mismo en de alta combustión. Claro. Te lo decían los bomberos, me lo explicaban los bomberos hoy. Sí, es un papel fino, parecido al papel que se utiliza para imprimir las Biblias, y que enciende, casi ni siquiera necesita de ninguna chispa ni de ningún tipo de combustible para hacerlo. Ahora, a ver, Hernán, volvemos a la pregunta del principio que un poco estaba revelando recién Berco, que realmente nos está dando información de primer nivel. ¿Qué tapaban entonces? ¿Qué quisieron tapar? Y por lo menos, es decir, demuestra la impunidad con que se mueven, ¿no es cierto? Es decir, están siendo investigados, repito, de 43 empresas, 29 están siendo investigadas por delitos económicos. Y dijeron, prendámoslo fuego. Es que si no había... HSBC ya respondió, perdón, ya dio la respuesta, no tengo la información pues se me prendió fuego. Bueno, ahí tiene que actuar la Comisión Nacional de Valores y pedirle a las empresas que están bajo la órbita del control de la Comisión Nacional de Valores que reconstruya la información, porque es parte del control que tiene que ejercer ese organismo. Y también el Estado y las empresas del Estado que tenían los papeles ahí tienen que promover la reconstrucción de los expedientes de licitaciones y subsidios y demás. En un orden de prioridades, lo primero es que Martino, el CEO de HSBC, no se vaya del país. Podiste otros nombres. Bueno, sí, Gómez Minujín de JP Morgan, BNP Paribas, de hecho ya se fueron, que la FIP pidió que los convoquen que los traigan a la Argentina. Y no nos olvidemos que cuando se hicieron las presentaciones por las cuentas declaradas en Suiza, no había juez que se haga cargo de esa causa. No nos olvidemos tampoco de esas cosas en la Argentina. Berco, la seguimos mañana.